Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana toca cómic y en concreto toca este, que es From Hell, que se puede traducir como Desde el Infierno. Esta es la edición en castellano, o sea que la editorial optó por no traducirlo. Está guionizado por Alan Moore y dibujado por Eddie Campbell. Originalmente se publicó de forma serial entre 1989 y 1998 y como toma integral en 1999. Esta edición es del 2003, o sea, es muy vieja, la tengo desde hace muchísimos años, pero no os preocupéis porque actualmente la editorial, que es Planeta de Agostini, sigue publicando este cómic con una portada distinta, pero por un precio de 30 euros e incluso está en versión Kindle y digital por la mitad de precio aproximadamente, y está genial porque este tomo tiene más de 600 páginas. Adiós. From Hell, como muchos sabréis, trata de los asesinatos de Jack el Destripador, que mató a 5 prostitutas, seguramente más, en 1888 en Londres, en el barrio de Whitechapel, y de acuerdo con la identidad más aceptada en 1989, cuando Alan Moore empezó a hacer este cómic, pues sigue esta teoría. En concreto, pues se basa en la teoría que se desarrolla en el libro de Stephen Knight, Jack el Destripador, la solución final, de 1976. Y aunque esta novela gráfica es ajustada históricamente, sobre todo en la parte de la investigación que lleva a cabo y la reacción de la población y de la prensa, no tanto en la parte de la conspiración, las motivaciones del asesino y del asesino en sí, porque sinceramente creo que el asesino escogido por Moore es el que menos posibilidades tiene de que lo sea, como ahora veréis. Aún así, o sea, Moore tiene un apéndice de más de 100 páginas en este tomo, aquí al final. O sea, a ver, solamente esto es el apéndice con las notas de Moore que dice de dónde lo ha sacado todo, qué es lo que se ha inventado o lo que son elucubraciones suyas. O sea que ha hecho una investigación muy profunda para hacer este cómic. Pero el asesino que escoge, que es William Withy Gould, que es el médico real y francmasón, en el momento de los asesinatos tenía 70 años y estaba muy mal de salud, tanto física como mentalmente, por lo que no es creíble que matase a las prostitutas. Y actualmente, en el 2020, es una teoría marginal, porque, como os digo, este señor pues estaba muy mal de lo suyo, tanto físico como psíquicamente, y de hecho las teorías actuales dicen que Jack el Destripador tenía que tener alrededor de 20 años porque se necesitaba mucha fuerza para llevar a cabo los destripamientos que hizo, y tenía que conocer profundamente las calles de Londres y además tener ciertos conocimientos de anatomía. Más que nada para encontrar los órganos internos, que en esa época pues no es que existiesen manuales para poderlos encontrar precisamente. From Hell, además, el título proviene de una de las cartas enviadas por Jack el Destripador a Scotland Yard, la policía londinense, bueno, del Reino Unido. Hay que decir que la policía recibió centenares de cartas de Jack el Destripador y muy pocas de ellas se consideran fiables, y la única que se considera casi seguro que es de Jack el Destripador es precisamente esta, porque mandó con esta carta un trozo de riñón de su última víctima, por lo que esta es la más probable que fuese precisamente de Jack el Destripador, y por eso escoge también este título Moore, ¿no? Actualmente hay varios candidatos a Jack el Destripador. Para mí, o sea, la teoría que más sentido tiene es la de Patricia Cornwell en su libro de Retrato de un asesino. Aparte de que se gastó millones de dólares en hacer análisis de ADN y demás, Patricia Cornwell propone a Walter Sickert y de hecho cumple con todos los requisitos
de las hipótesis actuales, o sea, que tuviese alrededor de 20 años, que tuviese fuerza, que tuviese conocimientos de anatomía, porque era pintor y conocía la anatomía de las mujeres. Y además se conocía las calles de Londres porque este señor pues utilizaba como modelos las prostitutas y además tenía talleres distribuidos por todo el East End y Whitechapel, porque allí se inspiraba mejor, a pesar de que venía de una buena familia y estaba conectado con la realeza. Y de hecho Walter Sickert es una constante en la mayor parte de las teorías de Jack el Destripador. Incluso en este cómic sale Walter Sickert, o sea que para mí es quien más probabilidades tiene de ser Jack el Destripador. No me meteré mucho en todo esto porque primero que no termino y se me iría esto, y tampoco es el tema porque el tema es este cómic. Ahora, si os interesa esto, pues decídmelo en los comentarios porque quizás haga un vídeo sobre Jack el Destripador. Vamos al cómic en concreto. Primero, el dibujo. Es terrible, de Eddie Campbell. Y no porque Eddie Campbell no sepa dibujar, porque si buscáis dibujos suyos de otros cómics, tiene una forma de dibujar que es genial. Pero en este cómic elige un estilo nefasto. Es que no se puede definir de otra forma, porque únicamente dibuja con tinta y trazos, por lo que no hay degradados ni hay nada y solo hay rayotes. Sí que es cierto, y bueno, se puede encontrar en muchos sitios, que diferencia entre el dibujo de los bajos fondos, que hay muchas más rayas, y los dibujos de la alta sociedad inglesa, que no hay tantas, es un dibujo más limpio, pero sigue siendo horrible. Y de hecho, uno de los problemas que yo veo en este cómic es que los personajes están poco definidos a nivel gráfico y muchas veces no distingues un personaje de otro, porque hay tanta oscuridad y tantas rayas y tanta poca definición que crea confusión. Como Jack el Destripador pues no es una cosa que sea secreto de estado, ni os voy a estar haciendo spoilers, os voy a enseñar el dibujo ya para que veáis de lo que estoy hablando. Y de hecho esta es una de las críticas que tiene este cómic. O sea, todo el mundo dice que el guión es genial, pero que el dibujo tira mucho para atrás. Pero solamente por el guión vale la pena leer este cómic. Y también por los apéndices, porque sobre todo si os interesa el tema, Moore aporta mucha información. Como podéis ver, o sea, es que es horrible. Y este aún es un dibujo un poco nítido. Es que cuesta pasar las páginas porque como son satinadas. Aquí, que es uno de los bares en los que se reunían las prostitutas, como podéis ver, pues cuesta mucho distinguir a las prostitutas y son muy confundibles. Y de hecho, hay un personaje que no sabe si es el mismo, pero que tiene todo el sentido que lo sea, pero claro, como no se puede identificar del todo bien, como podéis ver, este dibujo es mucho más limpio, que es una parte en la que aparece el asesino, Ghoul, dando vueltas por Londres. Este es de los asesinatos, o sea, como podéis ver, es todo negro con trazas y cuesta mucho distinguir qué es lo que está sucediendo, y es que es una de las cosas muy negativas de este cómic. Y además da rabia porque ves que el dibujante Eddie Campbell realmente sabe dibujar, pero escoge hacerlo así. Bueno, tampoco os enseñaré mucho más porque os podéis hacer una idea del estilo de dibujo, pero por favor que esto no se eche atrás si realmente os interesa el cómic, porque realmente vale la pena. Como os decía, el guión de Moore es muy bueno y demuestra la investigación profunda sobre el Londres de 1888. De hecho, consultó mapas de la época, se fue a hacer fotos, se ha leído una biblioteca entera sobre Jack el Destripador. O sea, no se quedó con la teoría de Knight y ya está, sino que leyó muchísimas cosas más. De hecho, Moore es una persona un tanto peculiar porque es un brujo wicano o alguna cosa así. O sea, sabe muchísimo de ocultismo y ha leído todo lo que hay para leer de los francmasones, a los que pertenecía Ghoul, por lo que realmente sabe de lo que está tratando y eso se nota.
El problema es que se pierde en las diatribas simbólicas de los francmasones. En concreto hay un capítulo que es un poco pesado porque es una ida de olla total, aunque todo lo que dice pues se basa en teorías de los francmasones y realmente, o sea, es verdad. Y a mi parecer sobran algunas escenas sexuales, o sea, se sobra muchísimo en este ambiente, que vale, que son prostitutas, pero no hace falta pasarse. Y de hecho hay incluso una escena, o sea, que los personajes hablan en alemán y no están traducidos, o sea, yo lo entiendo, pero la mayor parte de la gente que lea este cómic no entiende el alemán. Y se supone, porque eso lo explica luego en el apéndice, que la pareja que sale pues haciendo el amor, o para decirlo de forma bonita, son los padres de Hitler, que lo están concibiendo, porque Hitler se concibió en el momento en que se estaban sucediendo los asesinatos de Jack el Destripador, que no deja de ser un dato curioso. Bueno, la trama del cómic en sí empieza con el príncipe Albert Victor, que era el nieto de la reina Victoria, y que a manos de su amigo, el pintor Walter Sickert, ya os he dicho que salía en todos lados, conoce a Annie Krug, que es una dependienta de una tienda, una bombonería del East End, de la que se enamora y se casa con ella, aunque le dice que es en realidad el hermano de Walter Sickert, por lo que se llama Eddie Sickert, porque aunque se llamaba Albert Victor, le llamaban Eddie, y acaban teniendo una hija sin que se sepa que es el príncipe en ningún momento. Bueno, solamente lo sabe Walter Sickert. Cuando la reina Victoria se entera de que se ha casado con una mujer pues del pueblo, hace que encierren a Annie en un psiquiátrico para que desaparezca la historia y ordena a su médico real, a William Gould, que la vuelva loca, que lo hace dañando su glándula tiroidea. Sin embargo, por suerte, en el momento que van al sitio donde están viviendo, en ese momento no está la niña porque la está cuidando Mary Kelly, que era dependiente también en la tienda donde trabajaba Annie Krug. Y que al cabo de unos meses, después de estarla cuidando, se la entrega a Sickert para que se haga cargo ella, porque dice que ella no puede hacerse cargo porque ha perdido el trabajo, y este la entrega a los padres de Annie, que aparentemente da a entender que Annie era abusada por su padre, que dices, no sé si estará bien cuidada. Todo se queda así durante unos años hasta que un grupo de prostitutas, de 4 prostitutas, lideradas por Mary Kelly, que había cuidado de la niña y que conocía toda la historia, en un momento dado en el que están siendo extorsionadas por una banda de las que había por Londres de esa época, pues escribe una carta a Walter Sickert chantajeándole con que le paga 10 libras si no quiere que descubra la historia. Sickert lo que hace es ir a la madre de Eddie y esta pues dice que se lo tienen que decir a Victoria porque si no se lo descubre más tarde será aún peor. Por lo que la reina Victoria se termina enterando y pide a Gould y a los masones que silencien al grupo de prostitutas para proteger al país y a la realeza, porque esto sería un escándalo. En fin, Gould, que dice que el año anterior había tenido un ataque al corazón y desde entonces pues se había quedado un poquito tocado, y que además es muy interesante porque Moore desarrolla la personalidad de William Gould a lo largo de la novela como un psicópata, asesino en serie, y ya se lo ve de pequeñito allí torturando animales, o sea, viviseccionándolos y esas cosas, o sea que en este sentido está muy bien desarrollado, y de hecho luego en el apéndice ves que realmente ha leído mucho sobre los asesinos en serie y los psicópatas, o sea que sabe de lo que está tratando y está bien desarrollado. Y entonces, claro, que ya se le está empezando a ir la olla y dice, ¡buah! Es mi momento para montar aquí una escena francmasónica, un ritual para que las mujeres sepan cuál es su lugar, porque claro, en ese momento están surgiendo los movimientos feministas para poder votar y demás. Y claro, esta es mi oportunidad para arreglarlo todo. Y entonces lo que hace es matar a las prostitutas
según rituales masónicos, según él, porque claro, o sea, la realidad es que fueron asesinados como fueron asesinadas, eso no quiere decir que fuese un ritual masónico, pero bueno, a Moore ya le va bien como fueron asesinadas porque lo puede justificar de algún modo. Además, como lo hace desde los francmasones que están en todos sitios, también la policía lo hace bajo la protección policial. Y entonces con la ayuda de su cochero, Needley, Gould empieza su campaña de terror para terminar con este grupo de 4 prostitutas y en una de ellas se equivoca, por eso terminan siendo 5, y se le asigna la investigación al inspector Aberline de Scotland Yard sin que sepan nada de que esto es una orden de la reina. Bueno, como podéis ver, o sea, comentarios. La conspiración de la realeza, de los rituales masónicos, para mí esto es lo que menos sentido tiene, porque como os digo, es una de las teorías que ahora menos se tienen en cuenta, y de hecho, cuando se dieron cuenta de que realmente era muy difícil que William Gould pudiese haber llevado a cabo esos asesinatos debido a su edad y a su estado de salud, pues lo que dijeron fue que quien había cometido los asesinatos era el nieto de la reina, o sea, Eddie, y claro, tampoco tenía demasiado sentido, sobre todo porque recientemente se ha comprobado que ni siquiera estaba en Londres en esa época, porque los asesinatos fueron en apenas 2 meses, por lo que es imposible que fuese él. Pero lo más interesante de este cómic es el papel de la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa y los pocos métodos criminalísticos que tenían en ese momento para analizar las pruebas y demás, hace que sea un enigma que sea imposible de resolver. ¿Por qué? Porque no existen pruebas forenses, porque en ese momento, o sea, lo primero que hacían antes de hacer una autopsia era lavar el cadáver, con lo que limpiaban todos los restos biológicos que podrían haberse analizado en un futuro. Y además la prensa, que en ese momento pues no vendía muchos periódicos, pues aprovechó de la situación. Y de hecho, ellos fueron los primeros que empezaron a mandar cartas a Scotland Yard. Uno de ellos fue el que se inventó el nombre de Jack el Destripador. Hicieron muchos boletines y explotaron mucho. Y que como eso hizo que un montón de gente empezase a enviar cartas como Jack el Destripador, a inventarse testimonios, provoca que sea muy difícil dilucidar entre lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es invención, porque ha pasado hace más de 100 años, casi 150, y la realidad es que nunca lo sabremos, así que, bueno, simplemente podemos teorizar sobre ello. Y como último inciso, bueno, comentar la película que se hizo en base a este cómic, Desde el infierno, protagonizada por Johnny Depp, que bueno, que a mí en su momento cuando salió pues me encantaba, pero realmente, o sea, Moore no tiene suerte con sus adaptaciones de cómic, porque no tienen nada que ver, pero es que nada que ver. Si ya el cómic de Alan Moore en sí ya se basa en especulaciones que en este momento se consideran que tienen poca base, pues ya la película es un total desvarío, pero bueno, no quita que pueda seguir siendo una película fácil de ver, pero que no está muy ajustada a la realidad. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, pues dadle a un like, dejadme comentarios, sobre todo si queréis que haga un programa sobre Jack el Destripador, que estaría encantada. Y bueno, nos vemos la semana que viene.